Pues en primer lugar tiene la palabra Inmaculada Herrada. Muchas gracias, Adoración, por tu presentación. Bueno, también agradecer al Instituto de Estudios Jienenses que haya contado conmigo para esta jornada, especialmente a María Luisa Grande Gascón, que es la persona que ha coordinado desde el principio bueno, por la organización de las diferentes mesas redondas y del conjunto de conferencias que se van a ir celebrando a lo largo de estos meses. Y bueno, pues en unos 20-25 minutos, que es los que me ha pedido Dori, que Adoración Mozas, que los que me ajuste en mi presentación, voy a intentar bueno, pues contar cómo está la provincia de Jaén, pero también hacer una especie de radiografía de bueno, cuál es la situación en la que nos encontrábamos justo antes de la pandemia, ¿no? Para tener una visión global de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Bueno, empezar comentando que los datos macroeconómicos nos ponían de manifiesto bueno, pues que estábamos empezando a recuperar de la anterior crisis económica, ¿no? Que empezó en el año 2007-2008. Los datos del cuadro de demanda integral que elaboramos desde la Fundación Estrategias para el Desarrollo Económico y Social de la provincia de Jaén, bueno, algunos datos de este documento que engloba más de 300 series estadísticas, nos ponían de manifiesto que, por ejemplo, el número de empresas, después de caer estrepitosamente hasta los años 2013, en 2014, empezamos ya a partir de 2014 a recuperar tejido productivo y cerramos el año 2019 con 34.000 empresas. Realmente, bueno, pues la crisis podemos decir que tocó fondo en los años 2013, 2014 en nuestra economía y fue a partir del año 2014 cuando empezamos a recuperarnos, si bien en 2019 no habíamos llegado todavía a los niveles que teníamos precrisis, ¿no? Y lo vamos a ver en varios indicadores, no solamente en este del número de empresas. Si nos vamos al mercado laboral, en cuanto a afiliaciones en alta laboral a la Seguridad Social, bueno, pues ya en 2019 estamos en valores similares a los que alcanzábamos antes de la crisis. Había 238.000 afiliaciones se registraban de media en 2019. En el régimen de autónomos, por ejemplo, la recuperación así había sido más rápida y prácticamente estamos en los niveles de 2008. Comentar que bueno, pues la otra cara de la moneda del mercado laboral en cuanto a la tasa de paro, en el año 2019 cerramos el año con una tasa de paro medio de un 22,29%, se aprecia que es sustancialmente superior a la media española y algo superior a la media andaluza, que registraban un 14,11 y un 21,19% respectivamente. Todavía no estábamos en niveles, aunque había caído bastante esa tasa de paro. Pensad que en el año 2013 se alcanzó una tasa de paro media de un 39,36%. Hubo trimestres en los que la provincia de Jaén registró una tasa de paro superior al 40%. Sin embargo, esa tasa, como digo, había caído de forma importante hasta el 22,29%, pero aún no estábamos en ese 17,70% que teníamos antes de comenzar la crisis económica anterior. Todas las variables no han experimentado la misma evolución. Por ejemplo, en el sector exterior, las exportaciones no han parado de crecer desde el año 2008, prácticamente se han duplicado. Hemos pasado de tener 635 millones de euros de exportaciones a 1.240 millones de euros y lo que es más importante, hemos pasado de tener 690 empresas exportadoras contabilizadas en la provincia de Jaén a tener un total de 1.467 cuando finalizaba el año 2019. Sin duda no hemos abierto al exterior, ha sido una de las causas o uno de los factores que han ayudado a la economía jiennense a recuperarse en cierta forma en estos últimos
últimos años, desde el año 2013-2014 hasta la actualidad, aunque la tasa de apertura exterior que tenemos todavía es baja, es decir, aquí tenemos todavía mucho campo de mejora. La tasa de apertura exterior la calculamos dividiendo las exportaciones e importaciones que realiza la provincia de Jaén entre su Producto Interior Bruto. Es decir, comparamos cuál es su sector exterior en relación al peso de nuestra economía. Pues bien, tenemos en la provincia de Jaén una tasa de apertura actualmente de un 19,77%. El dato es de 2017 porque el Producto Interior Bruto, el INE nos lo ofrece para 2018 y 2019 con carácter provincial. Pues bien, hemos casi duplicado nuestra tasa de apertura exterior. En el año 2008, la tasa de apertura exterior andaluza triplicaba la jiennense y cuadruplicaba nuestra tasa de apertura. Ahora mismo, pues, aunque todavía tenemos una diferencia sustancial respecto a Andalucía y España, pero bueno, ahora mismo es la mitad de la andaluza y la española es 2,5 veces superior a la nuestra, con lo cual hemos mejorado mucho, pero tenemos todavía ahí un campo importante de mejora. Pero bueno, me gustaría reflexionar también sobre qué exportamos, ¿no? Porque a veces tenemos una idea equivocada de qué es lo que exporta Jaén. Jaén, según los datos del Datacomex, del Ministerio, exporta fundamentalmente bienes de equipo. El 60% de las exportaciones jienenses en el año 2019, o casi el 60%, un 59,14%, eran bienes de equipo. Mientras que, bueno, el segundo producto que más exportábamos era, dentro de la alimentación, bebida y tabaco, pues aceite de oliva en un 22,52%. Esto ocurre así porque, si bien una parte importante del aceite de oliva que se exporta a otros países, evidentemente es jiennense, porque producimos entre el 35 y el 40% del aceite de oliva que produce España. Sin embargo, con CIF jiennense, empresas jiennenses que exporten al exterior, bueno, pues es una variable que se ha mantenido durante todo el periodo en torno al 8%. Es decir, Jaén exporta solo el 8%, Jaén me refiero a empresas jiennenses, con CIF jiennenses, exportan solo el 8% del aceite de oliva que exporta España, mientras que Andalucía sí ha pasado de exportar un 67,58% a exportar un 76,37% en este periodo. Sin duda, el peso del sector agrario en nuestra economía ha sido y es muy, muy importante. De hecho, bueno, ahí lo veis, se ha mantenido durante más o menos todo el periodo, ¿no? De forma un poco errática, pues dependiendo de las buenas o malas cosechas, pero el 12,54% de la población ocupada que tuvo Jaén en 2019 estaban empleadas en el sector agrario. 3 veces más que España y 4 puntos más 4,5 puntos más que Andalucía. Tenemos un sector agrario, como digo, con un peso específico superior al de Andalucía y España, pero Jaén es mucho más que olivar. De hecho, si analizamos, por ejemplo, la población ocupada en el sector industrial, a muchos les sorprenderá ver que más de 14 de cada 100 personas están ocupadas en el sector industrial en 2019 en nuestra provincia, cuando ese porcentaje en España es de un 30,97% y en Andalucía pues no llega al 9,5%, ¿no? Es de un 9,42%. Eso lo podemos ver perfectamente aquí en este quesito, donde nos muestra que el principal sector en peso en nuestra economía es el sector servicios, sin duda, como cualquier país desarrollado, cualquier región desarrollada, cualquier provincia desarrollada, pues tenemos un 67,65% de población ocupada en el sector servicio, seguido en este caso del sector industrial, con más de un 14%, y después un 12,54% el sector agrario y un 5,72% el sector de la construcción. Dicho esto, bueno, apuntar que a lo largo de estos años, bueno, pues nuestra evolución de nuestro Producto Interior Bruto, en este caso per cápita,
si lo medimos en índice de convergencia con la Unión Europea, prácticamente pues nos hemos mantenido. Es decir, cuando empezamos el periodo, el Producto Interior Bruto per cápita, la producción per cápita de Jaén era un 63% de la media europea, y cuando terminamos el periodo estamos en un 62,5%. No tenemos una posición peor que la que teníamos cuando empezamos en 2008 en comparación con Europa, pero sí que es verdad, o la tenemos similar, pero sí que es verdad que partíamos de una posición inferior a la de otras regiones europeas, tanto Andalucía como Jaén, y durante este periodo pues no hemos conseguido converger de forma adecuada con la media europea. A esto no ha ayudado mucho las políticas de restricción de la inversión pública que se han adoptado en tiempos pasados, en la crisis anterior, de tal forma que, este es un indicador que nos mide esa inversión pública, en este caso en la licitación de obra pública, en millones de euros. De 50,39 millones de euros. Estamos hablando de una reducción pues muy significativa, que en el caso de la Administración General del Estado y de la Administración Autonómica supuso una reducción de más de un 90%, y donde las únicas administraciones que han intentado mantener esa inversión y donde la reducción ha sido menor, en torno a un 50% en ese periodo, pues ha sido la administración local y la administración provincial. De hecho, hasta tal punto de que el último año, en 2019, de esos 132,88 millones de euros que ahí se reflejan de inversión de licitación de obra pública total en nuestra provincia, casi la mitad, casi 66 millones de euros, lo supusieron la administración local y la administración provincial. Pero es verdad que esa reducción de la inversión de obra pública se ha producido en toda España, pero afecta de forma importante a Jaén porque ya teníamos una inversión diferencial menor respecto a otras zonas. Esta es la licitación de obra pública respecto a la superficie, que aquí es normal porque Jaén tiene una dimensión importante, no es una provincia pequeña, pero es significativo que en miles de euros el último año, que ya estábamos recuperándonos en cierta forma, se invertían en Jaén 9.000 euros por kilómetro cuadrado, cuando en Andalucía se invertían 27.000 y en España 36.000. Pero si lo comparamos con la población, que aquí sí es verdad que tenemos una densidad de población inferior a la media española y a la media andaluza, aunque no somos de las provincias menos pobladas, pero sí tenemos una densidad de población inferior a la de nuestro entorno, ahí también podéis ver cómo la inversión en euros por habitante era de 209 en el último año en Jaén, 284 en Andalucía y 387 en España. Y si comparamos con 2008, esa inversión por jienense era de 1.400 euros, con lo cual, sí es verdad que partíamos de una situación diferencial peor, que teníamos que converger con nuestro entorno, esta menor inversión pública de forma generalizada en todo el territorio español y en Europa por las políticas que se adoptaron en la anterior crisis, y especialmente en Jaén provincia, lejos de ayudarnos a converger, han dificultado esta convergencia con Europa y con nuestro entorno. Dicho esto, quería hacer una especie de planteamiento de cómo estábamos antes de la crisis. Yo creo que el resumen de la crisis de COVID-19, yo creo que el resumen es claro. Habíamos mejorado en los últimos años, pero no al ritmo necesario para volver a la situación en la que estamos en 2008 y sobre todo para converger adecuadamente con Andalucía, España y con Europa, y empezamos el año 2020. Y cuando empieza el año 2020, los datos del Observatorio Económico que dirige Antonio Martín Mesa y con el que colaboramos desde el año pasado, nos decía que
estábamos evolucionando relativamente bien. Era un año en el que partíamos de una cosecha que no había sido buena, la cosecha 2019-2020, lo que había perjudicado al mercado laboral, sobre todo en la población ocupada en el sector agrario, y era un año también que lo empezamos con precios muy bajos del aceite de oliva, con lo cual el sector agrario no empezó bien el año, pero sí que empezaban otros sectores y sobre todo pues otros ámbitos a evolucionar adecuadamente. El sector hipotecario, por ejemplo, empezaba el año pues con más hipotecas y con un mayor volumen de créditos hipotecarios. Aumentamos el número de viajeros y el número de pernoctaciones respecto al año inmediatamente anterior. Aumentábamos también el número de afiliaciones a la seguridad social en el régimen general y en el régimen de autónomos. Y se experimentaba también en esos meses de enero, febrero, un incremento en la apertura, por ejemplo, de centros de trabajo, con lo cual, bueno, todo nos hacía presagiar que, bueno, 2020, si bien ya se hablaba de cierta desaceleración de la economía mundial y europea, nacional y también, pues, evidentemente jienense, pero es verdad que, bueno, pues los datos de enero y los de febrero, pues, a excepción del sector agrario, eran buenos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en marzo, como todos sabéis, pues se declara el estado de alarma, la pandemia de COVID-19 hace necesario pues que se pare la economía, solo algunos sectores esenciales mantuvieron su actividad, pero el resto pues se ven abocados pues directamente muchos negocios, muchas empresas a cerrar, no hay movilidad entre los territorios, bueno, pues con las consecuencias que esto supone para nuestra economía. En el mes de mayo, desde la Oficina Técnica de la Fundación Estrategia, nos planteamos la necesidad de, bueno, pues medir cómo estaba afectando esta nueva situación a la economía jienense y creamos una nueva sección dentro de nuestra página web que llamamos Impacto Crisis COVID-19, en la que recoger pues una batería de indicadores estadísticos que nos mostraran, y ahora voy a poner el ejemplo de algunos de ellos, cómo estaba evolucionando nuestra economía respecto a los meses precedentes o respecto a los trimestres precedentes y, en definitiva, respecto al año anterior, y también cómo está evolucionando nuestra economía en relación a nuestro entorno, porque tan importante es saber cómo estamos evolucionando nosotros, como lo está haciendo pues Andalucía, España y pues los territorios que están sufriendo esta situación igual que la estamos sufriendo nosotros. Como digo, se crea esta nueva sección en la que se incorporan, bueno, pues una serie de indicadores que pinchando sobre cada uno de ellos pues se ven tal que así, ¿no? Que este es uno de los indicadores que he traído aquí pues para comentar un poco cómo vemos que esté afectando el COVID-19 a nuestra economía. Lo que preveía analistas económicos de Andalucía cuando se decretó el estado de alarma es que a la economía jienense le iba a afectar menos la pandemia, bueno, el estado de alarma, pues la falta de libertad de movimiento, etcétera, le iba a afectar menos esta pandemia de COVID-19 a la economía jienense que a la de Andalucía. En el caso menos favorable, pues se esperaba que el Producto Interior Bruto jienense cayera un 10%, mientras que un 10,1%, mientras que en el de Andalucía de media se esperaba que decreciera, es decir, se redujera un 11,5% en el año 2020. El resto de provincias andaluzas, para todas se preveía un descenso algo superior al de Jaén. Con lo cual, bueno, pues las previsiones eran que no iba a afectar, pero no iba a afectar menos que a nuestro entorno. Esto cuando todavía no se sabía realmente, bueno, pues cómo iba a evolucionar la pandemia ni cómo nos iba a poder afectar, ¿no? De forma diferencial. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que tenemos un menor peso de sectores no esenciales en nuestra economía, tenemos un mayor peso del sector agrario, como antes hemos podido comprobar, que se decretó como un sector esencial durante el estado de alarma y lo es ahora también. Y después, por ejemplo, sectores como el sector turístico, ¿no? Del que depende tanto la economía de Andalucía y la de España, bueno, pues si bien, y como ahora veremos, se ha visto afectado mucho menos que el sector turístico andaluz y español, por una razón bien sencilla, ¿no? Porque en
la economía, el turista que viene a la provincia de Jaén es un turista fundamentalmente nacional. Casi el 90% de los turistas que nos visitan son turistas españoles, ¿no? E incluso un 50% son turistas andaluces, ¿no? Con lo cual, si la movilidad está permitida dentro de la comunidad autónoma, pues tendríamos ese grupo de turistas, pues de alguna forma, bueno, pues lo podríamos más o menos mantener. Sin embargo, en España y en Andalucía, el 50% de los turistas que viajan a nuestra comunidad autónoma y a nuestro país son extranjeros, con lo cual, bueno, pues evidentemente los problemas de movilidad internacional pues le ha afectado muchísimo más a Andalucía y a España. Y otro factor también importante, y es que tampoco es lo mismo el peso que tiene el turismo en la economía andaluza y española que la tiene en la economía jiennense, ¿vale? Sin desdeñar la importancia del sector turístico y que es un sector pues clave en nuestra economía, pero evidentemente el peso que tiene ese sector pues en provincias como Málaga o en provincias como Sevilla pues no es comparable con el peso que tiene en la provincia de Jaén, por lo cual ya preveíamos que, como digo, el efecto sobre la economía jiennense iba a ser menor. Vamos a ver, dentro de que es un efecto muy importante, pero está siendo algo menor el resto de la comunidad autónoma andaluza y España. Os pondré algunos ejemplos. Bueno, lo que pasó en los meses de marzo y abril, pues se parece mucho a esta gráfica, ¿no? Esta gráfica nos mide la variación interanual del número de matriculaciones de vehículos turismo. Bueno, pues los meses de marzo y sobre todo el mes de abril fue de caída, en este caso casi de un 100% de la matriculación de coches en nuestra provincia, para después empezar a remontar a partir de mayo, e incluso en el mes de agosto registrábamos un mayor número de matriculaciones que en el mismo mes del año justo precedente, ¿no? La caída que, por ejemplo, podemos observar en septiembre respecto al año anterior es de en torno al 14 de Andalucía, el 12 de España. Bueno, pues nosotros estamos en el término medio, ¿no? Estamos en una caída ahora mismo de un 13,17% a espera de que salgan los datos de octubre y noviembre, que probablemente pues, sean peores bueno, por las restricciones horarias que se han impuesto en las últimas semanas. Este es el dato de variación de matriculación de camiones y furgonetas, ya un poco más centrados en el sector empresarial. Pues como veis, en el mes de septiembre pues se matriculaban, se había recuperado de forma importante esa matriculación que cayó a mínimos históricos en el mes de abril, y que en el mes de septiembre, bueno, pues ya alcanzaba incluso valores superiores a los del mismo mes del año anterior. Y con una recuperación, pues en el caso de esta variable, pues algo mejor que Andalucía y que España, ¿no? Respecto a la licitación de obra pública, que antes decíamos que era clave, ¿no? Esa inversión pública pues para recuperarnos, bueno, pues el mes de septiembre ha sido un buen mes. Fijaros que en variación mensual hemos crecido un 119%, pero es que en variación interanual hemos crecido un 569%, ¿no? Lo importante sería, bueno, que esta inversión pública se mantuviera en la medida de lo posible para permitir bueno, pues esa reactivación económica tan necesaria en estos momentos de crisis por el COVID-19. ¿Cómo está el sector inmobiliario? Bueno, pues las hipotecas también se han recuperado, pero todavía tenemos valores inferiores a los del año pasado por esta misma fecha. La caída pues vuelve a ser pues un término medio, algo peor, algo superior a la de España, pero inferior a la de Andalucía. ¿Qué ha ocurrido también? Pues que se han incrementado de forma importante los créditos, que esto también ha sido un pequeño balón de oxígeno para las empresas. Se han aumentado de forma importante los créditos bancarios. Estos los últimos datos que tenemos es del segundo trimestre. Bueno, pues ahí se puede ver cómo, bueno, en el caso de Jaén, ya los créditos empezaron, la buena evolución ya se arrastraba de trimestres anteriores, pero también ha aumentado en el segundo trimestre de 2020, como lo ha hecho en España, no tanto así en el caso de Andalucía, ¿no? Los depósitos bancarios también se han disparado. Pensad que
el hecho de no poder salir a consumir, no poder viajar, no poder gastar, en algunos casos porque hay mucha gente que se encuentra en ERTE, que se encuentra en situación de desempleo y evidentemente no tiene posibilidad de hacerlo, no tiene posibilidad de invertir, de consumir, pero también hay otro grupo importante de la población que pudiendo hacerlo, porque tiene unos empleos más estables, o bueno, una situación económica pues que se lo permite. Sin embargo, la incertidumbre también ha hecho y la falta de desplazamiento, de movilidad, también ha hecho en un momento determinado pues que se ahorre más y que esos depósitos se hayan incrementado en los últimos meses. Las exportaciones se han recuperado de forma importante. Los últimos datos que teníamos son de septiembre y se había aumentado respecto a agosto un 40% las exportaciones. No tenemos la tasa de variación porque hay una ruptura de serie del año pasado en agosto y septiembre, pero bueno, pronto tendremos los datos de octubre y podremos ver cómo se está recuperando las exportaciones, que cayeron también en picado. Este es el índice de confianza empresarial. Las expectativas sobre el trimestre venidero, pues como veis, bueno, las expectativas fueron muy malas en el segundo trimestre, algo mejores en el tercero, y aun siendo malas, todavía en el cuarto, bueno, se están recuperando e incluso, bueno, en Jaén son algo mejores que en Andalucía y España. Respecto al número de viajeros, ya lo comentaba antes, ha caído de forma importante, sobre todo en los establecimientos hoteleros, mucho menos en camping, en alojamientos de turismo rural y en apartamentos turísticos, pero esa caída ha sido menos significativa, aunque muy importante, que en Andalucía y en España, por el motivo que antes he justificado. ¿Por qué caen también menos, incluso en algunos meses se han incrementado respecto a otros periodos, en casas rurales, alojamientos turísticos y camping? Bueno, porque el turista este verano, por lo que ha ido buscando la seguridad, ha ido buscando zonas no masificadas, zonas tranquilas, y en esta situación de pandemia, pues en las zonas rurales pues han tenido una mejor acogida que las zonas urbanas. Esto es un indicador del personal empleado en establecimientos hoteleros, que también se ha reducido respecto al año anterior, pero en menor medida que Andalucía y España. Y respecto al tejido empresarial, este indicador nos muestra el número de cuentas de cotización empresariales en el régimen general de la Seguridad Social. La caída en marzo y en abril fue brutal, después se ha ido recuperando y, bueno, en el caso de la provincia de Jaén, a mejor ritmo que de Andalucía y de España. Ahora mismo tenemos en variación interanual un menos 3%, ¿no? Incluso respecto al mes anterior, pues han aumentado el número de cuentas de cotización empresarial en el régimen general. Se han creado sociedades mercantiles, se han constituido concretamente en la provincia de Jaén 36, y si veis, a partir del mes de junio, julio, agosto y septiembre, estamos en niveles de creación de empresas superiores a los de los mismos meses del año anterior, lo cual también es un buen indicador. Y respecto al capital suscrito por esas sociedades mercantiles, pues como veis, es también significativamente importante el incremento respecto al año anterior. Eso es respecto al sector empresarial. Respecto al mercado laboral, bueno, pues ahí tenéis las afiliaciones en alta laboral a la Seguridad Social, como cayeron de forma importante, incluso de forma más significativa en Jaén que en Andalucía y España en marzo. Pero después se han ido recuperando, y en el caso de la provincia de Jaén solamente estamos por debajo del mismo dato del año anterior, en octubre, un 0,13%, una variación interanual de un menos 0,13%. Con lo cual, bueno, pues se han recuperado de forma importante las afiliaciones a la Seguridad Social, tanto en el régimen general como, bueno, estoy pasando algo más rápido porque ya estoy consumiendo todo mi tiempo, como en el régimen de autónomos, donde, como veis, no solamente se ha recuperado, sino que estamos en niveles superiores a los de los mismos meses del año anterior. Dicho esto, y ya centrándonos en lo que es pues cómo está afectando al paro, en el segundo trimestre tuvimos un paro de un 27,44%. El segundo trimestre no suele ser un trimestre bueno de paro para la provincia de Jaén, porque es cuando ya ha terminado la campaña y
de recolección de la aceituna y se incrementa el paro en nuestra provincia. Lo que sí quería poner de manifiesto es que, aunque el incremento ha sido muy importante en el segundo trimestre, no todos los sectores productivos están evolucionando de la misma forma. Por ejemplo, en el sector agrario, esa tasa de paro en el segundo trimestre era en el tercer trimestre era de un 51,8%, muy superior a la de Andalucía y de España. Sin embargo, en el sector industrial tenemos una tasa de paro en la provincia de Jaén de un 7,6%, muy cercano al 6,9% que registra España y inferior al 9,3% de tasa de paro en el sector industrial que registra Andalucía. El sector de la construcción pasa algo parecido, tenemos una tasa de paro de un 12,5%, algo superior a España, pero muy inferior a Andalucía. Y eso sí, en el sector servicios, bueno, tenemos una tasa de paro de un 16%, que siendo un valor muy importante, sigue estando muy por debajo del 27% de tasa de paro que tenemos de media en la provincia de Jaén. Y donde, como digo, el sector agrario es el que en el tercer trimestre ha alcanzado niveles de tasa de paro superiores al 50%. Esa tasa de paro del sector agrario baja, evidentemente en campaña, pero mantiene durante todo el año unos niveles superiores a los del resto de sectores productivos y además de forma diferencial. En cuanto al paro registrado, bueno, tocó techo en el mes de los últimos meses y en cuanto a variación interanual, bueno, pues está mejorando en cierta forma, aunque tenemos un 17% más de paro actualmente en el mes de octubre que teníamos el año justo anterior. Sin duda, esta pandemia de COVID está afectando de forma muy importante a la economía jiennense y a su mercado laboral y lo muestran indicadores como este. ¿Vale? Respecto a los contratos, pues igual, ¿no? O sea, han caído de forma sustancial, pero es verdad que, bueno, que caen menos, igual que la tasa de paro pues se incrementaba menos que en Andalucía y España, los contratos caen menos que en Andalucía y España, bueno, pues siendo pues, la caída también importante. Y por último, las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo, el cómo durante los meses de abril y mayo crecieron exponencialmente para reducirse de forma significativa en los últimos meses, si bien bueno, pues Jaén el último mes, en septiembre, tenía un 9% más de beneficiarios por prestaciones por desempleo que es justo el mismo mes del año anterior, pero Andalucía tenía un 20% y España tenía casi un 30% más de beneficiarios por desempleo que justo el mes anterior. Creo que me ha faltado una ficha que quería haber traído, pero un indicador que quería haber traído y en el cual, bueno, creo que debemos de fijar bastante nuestras esperanzas para esta recuperación del año 2020, que era el precio del aceite de oliva, que si bien durante todo el 2020 o casi todo el 2020 ha estado muy bajo, es verdad que se ha empezado a recuperar en los últimos meses. Si a eso le sumamos que esperamos una buena campaña del sector del olivar y del aceite de oliva, probablemente, bueno, eso ayude de forma también importante a recuperarnos de la situación de crisis económica tan importante en la que estamos atravesando. Por último, me quería apuntar una pequeña cosilla y ya termino, ya prometo que termino, y es que, bueno, pues la Fundación Estrategias para el Desarrollo Económico y Social de la provincia de Jaén, que tengo la suerte de dirigir actualmente, bueno, pues planteó hace unos años la necesidad de definir una estrategia para la provincia que se materializó en el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén. Este plan fue diseñado por más de 500 personas expertas, técnicas, investigadores de la universidad, responsables políticos, que definieron, bueno, pues el Jaén que queríamos en el largo plazo. Un Jaén que queríamos industrial, con calidad ambiental, innovador, un Jaén cultural y educativo, un Jaén paraíso interior, Centro Mundial del Aceite de Oliva,
provincia bien comunicada y provincia para la convivencia y el bienestar social, ¿no? Igualitaria, una provincia inclusiva y una provincia con empleo. Para alcanzar estos objetivos se plantearon una serie de proyectos estratégicos. Muchos de ellos ya se han materializado, pero otros muchos están por impulsar y por ejecutar. Es verdad que hemos vivido momentos malos, pero es verdad que ahora tenemos una inversión territorial integrada, que tenemos unos fondos europeos, que tenemos una inversión especial por el COVID-19, que sería clave el retomar esos proyectos, el reactivarlos. Y incluso en breve vamos a convocar las comisiones de seguimiento e impulso del plan estratégico para que prioricen esos proyectos y para que estudien cómo ponerlos en marcha a la mayor brevedad, bueno, pues para ayudar con esos proyectos que son a largo plazo también a recuperarnos de esta situación que estamos atravesando en el corto plazo. Y con eso ya sí termino y doy las gracias y bueno, detengo mi presentación. Muy bien, muchísimas gracias, Inmaculada. Pues tiene la palabra ahora el profesor Manuel Carrascosa.